Nadie supo jamás qué hacía una joven de vestido empapado y mirada desbordada corriendo sola entre el humo y los gritos de la ciudad, justo antes de desaparecer en la noche como un susurro entre dos balazos. Lo único seguro es que esa noche, el destino de Lucía y del hombre que menos la esperaba cambió para siempre. Lucía apenas tenía 23 años, pero su vida en la gran ciudad ya le había enseñado a caminar deprisa, a esquivar sospechas y a guardar secretos. Era hija de un renombrado comerciante madrileño, educada en los mejores colegios y acostumbrada a los bailes de salón y los ateneos literarios. Sin embargo, nada de eso le sirvió cuando aquella amenaza invisible la obligó a huir de su propio hogar, abandonando todo por una carta desesperada a un desconocido. Andrés, un ranchero al que solo conocía por la correspondencia de unos pocos meses, resultado de un accidental intercambio de cartas gracias a una equivocación en el cartero del pueblo. Aquel error insignificante había crecido hasta volverse su única esperanza. Andrés, dueño de una hacienda a las afueras de un pequeño pueblo de Castilla, jamás pensó que su vida sencilla y solitaria se mezclara con la de una forastera de ciudad. Era un hombre hecho a la tierra, de pocas palabras, mirada dura y manos curtidas, conocido por su recio sentido de la justicia y una reputación peligrosa entre los forasteros. En su finca se rumoreaba que bajo su sombrero se escondía el peso de ausencias antiguas y una bondad que pocos habían visto. El encuentro sucedió una madrugada de niebla, justo cuando el primer tren rural llegaba a la estación. Lucía apenas tenía fuerzas para arrastrar su maleta, temblando entre el frío y el miedo, mientras las sombras de la ciudad parecían seguirla incluso en ese rincón olvidado. Andrés la reconoció enseguida, era la única persona con esa elegancia temblorosa y los ojos asustados, parada bajo la farola, observando la nada. Se acercó en silencio, el sombrero calado, el poncho sobre los hombros, y extendió una mano que, sin palabras, prometía refugio. ¿Eres Lucía?, preguntó con voz ronca, como quien teme romper un hechizo. Ella apenas asintió, demasiado exhausta para fingir seguridad. El ranchero tomó su maleta y, sin mirar atrás, la condujo hasta el viejo carruaje que había traído para ella. El trayecto hasta la hacienda fue silencioso, solo roto por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo y el crujido de las ruedas en el barro. Lucía miraba por la ventana, incapaz de distinguir los campos oscuros, mientras ensayaba mil historias para explicar su presencia allí. ¿Cómo preguntarle a un extraño si de verdad podía protegerla? ¿Cómo confesar todo lo que había dejado atrás? Al llegar, la hacienda se desplegó ante sus ojos como un cuadro antiguo. La casona encalada, con tejas rojas y balcones llenos de geranios, la vasta extensión de tierras, mojadas y fértiles, el corral lejano, donde los caballos respiraban vapor en la madrugada. Una ama de llaves de ceño severo salió a recibirlos, seguida por dos sirvientas que apenas osaban mirar a la joven forastera. Todo parecía suspendido, como si el tiempo en la hacienda transcurriera a otro ritmo. Los primeros días fueron un desfile de incomodidades y silencios. Lucía apenas compartía palabras con los habitantes de la hacienda, observando con asombro la rutina marcada por el sol y las campanas, el ordeño de la mañana, las oraciones en la capilla, el bullicio de la cocina donde el aroma a pan y chorizo recién hecho llenaba el aire. Andrés, por su parte, mantenía la distancia, vigilando de reojo a la recién llegada mientras supervisaba a los peones. Solo se cruzaban en el comedor, donde la joven sentía sobre ella el peso de todas las miradas. En el pueblo, la llegada de Lucía no pasó inadvertida. Bastó una tarde para que las mujeres que barrían las calles y los ancianos que jugaban dominó en la plaza tejieran suposiciones, que si era una prima lejana, que si huía de un escándalo, que si el ranchero había traído por fin una prometida de Madrid. Cada rumor llegaba a la hacienda convertido en susurro, complicando la adaptación de Lucía y aumentando la presión sobre Andrés. Aún así, la joven notó pronto la nobleza oculta bajo la rudeza del ranchero. Una mañana, al encontrarla perdida en los establos, Andrés le enseñó, sin palabras, cómo acariciar el lomo de un potro recién nacido, regalándole una tímida sonrisa que parecía un milagro en ese rostro severo. Hubo momentos pequeños, casi invisibles, en los que la conexión entre ambos asomaba. Una taza de café ofrecida al alba, un pañuelo dejado discretamente tras una noche de llanto, un gesto de protección ante el recelo de los criados. No tardó en presentarse también la familia de Andrés, su hermana viuda, Rosalía, mujer fuerte y desconfiada, su sobrino Tomás, adolescente travieso, y el anciano capataz Fermín.
especie de abuelo adoptivo que recelaba de todo lo foráneo. Cada uno, con su carácter y sus prejuicios, marcaría el destino de la joven citadina. Pero la dificultad más grande venía de Lucía misma, su nostalgia por la vida urbana, el miedo constante y la incapacidad de confesar la verdadera razón de su huida. En la soledad de la habitación asignada, escribía cartas que nunca enviaba, preguntándose si de verdad aquel hombre del campo sería capaz de salvarla, y si ella podría sobrevivir a un mundo tan diferente, tan lleno de reglas no escritas. Así, mientras el pueblo se llenaba de rumores y la hacienda parecía cada vez más pequeña, Lucía y Andrés iniciaban una convivencia forzada por las circunstancias, cada uno ocultando sus heridas. Sin embargo, bajo la apariencia de rutina y desconfianza, algo empezaba a cambiar. El peligro de la ciudad parecía lejano, pero la amenaza de no pertenecer a ningún lugar, de no ser aceptados ni por los suyos ni por los otros, se hacía cada día más palpable. ¿Y tú, que ahora eres testigo de esta historia, desde dónde la sigues? ¿Has sentido alguna vez que tu vida cambió para siempre por una decisión inesperada? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Así juntos, seremos parte del secreto mejor guardado de la hacienda. Por ahora, en la finca, Lucía y Andrés se observan con recelo y curiosidad, mientras el futuro Leite, impaciente, tras los muros de adobe y las campanas del pueblo. Porque, aunque ninguno de los dos lo sepa aún, lo más inesperado está por suceder. La noche en la hacienda es distinta a cualquier noche en la ciudad. No hay farolas titilando a lo lejos ni el murmullo constante del tráfico. Aquí, el silencio pesa, denso, apenas atravesado por el canto tímido de algún grillo y, a lo lejos, la respiración lenta de los establos. Esa primera noche, Lucía no logró conciliar el sueño. Cada sombra le parecía una amenaza, y el crujir de la madera bajo sus pies un presagio de lo desconocido. La habitación que le habían asignado estaba decorada con tapices antiguos y muebles robustos de madera oscura. Un crucifijo colgado sobre la cabecera le recordaba el fervor de las costumbres rurales. La ventana, cerrada herméticamente, dejaba entrar apenas un hilo de la brisa fresca del campo. En la penumbra, Lucía repasó mentalmente el camino recorrido aquel día, preguntándose si había acertado al fiarse de ese hombre de manos rudas y mirada insondable. Antes del amanecer, los ruidos habituales de la casa la sacaron de su duermevela. Pasos precipitados en el corredor, el tintinear de una campana que señalaba la hora del desayuno y una voz joven, masculina, preguntando en tono burlón si la madrileña ya se había despertado. Tomás, el sobrino del ranchero, tenía la costumbre de curiosear tras las puertas. Lucía, aturdida y aún temblorosa, se incorporó lentamente, envuelta en una bata ligera, y bajó al comedor. El salón principal era amplio, dominado por una mesa de nogal y cortinas de encaje blanquecino. Allí la esperaba Rosalía, la cuñada de Andrés, sentada con el mentón en alto y una expresión indescifrable. Sobre la mesa, pan recién horneado, cuencos con membrillo y tazones de leche tibia. Aquel desayuno, que para los habitantes de la hacienda era puro ritual, a Lucía se le hizo incómodo. Cada frase parecía cargada de doble sentido, y las miradas, más que curiosas, eran inquisitivas. Rosalía, con voz firme, indagó sobre la familia de Lucía, sus costumbres y, sobre todo, las razones de su inesperada llegada. La joven intentó responder con naturalidad, evitando revelar más de la cuenta. Tomás, sin disimular el interés infantil, le preguntó si en Madrid también había vacas y gallinas, provocando algunas risas contenidas. Solo Andrés, de pie junto a una ventana, observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y su habitual gesto hosco. Al terminar el desayuno, los criados comenzaron las faenas diarias: encalar los muros, alimentar a los animales, barrer el gran patio central donde los gallos disputaban su territorio. Lucía, decidida a no dejarse vencer por la nostalgia, pidió a Rosalía que le permitiera ayudar en alguna tarea sencilla. La viuda, sorprendida pero no del todo convencida de la utilidad de la muchacha, le entregó una cesta y la envió al huerto para recolectar hierbas aromáticas. El aire fresco del campo atenuó la ansiedad de Lucía. Entre hileras de albahaca, tomillo y mejorana, empezó a comprender que allí las horas se medían de otro modo. Las manos manchadas de tierra, el sol acariciando su rostro, y el murmullo constante de la naturaleza le devolvieron, poco a poco, el sentido de pertenencia. No obstante, la sombra del motivo que la había traído seguía acechando en cada rincón.
De pronto, una figura se perfiló entre los árboles, Fermín, el capataz veterano, quien la examinó de arriba abajo antes de saludar. Su voz áspera, marcada por años de trabajo, le recomendó prudencia: en la hacienda, las apariencias engañan, y no todos los rostros son confiables. Ese consejo, dicho sin mirarla directamente, le quedó grabado como advertencia. Al mediodía, el sol caía implacable sobre el campo. Lucía, agotada pero determinada a no mostrarse frágil, decidió enfrentar el siguiente desafío: almorzar con el resto del personal en la cocina. El fuego crepitaba en la chimenea, las ollas servían con guisos de cordero y patatas, y el aroma de pimientos asados llenaba el espacio. Las voces se entremezclaban en un castellano salpicado de expresiones rurales. Los peones cuchicheaban sobre la señorita de ciudad, pero pronto su curiosidad dio paso al respeto cuando Lucía, con torpeza y dignidad, aceptó compartir el pan y la conversación. Después del almuerzo, Andrés organizó una breve visita por los límites de la finca. Cabalgaron juntos en silencio, ella sobre una yegua dócil, él guiando con paso seguro. Los campos se extendían hasta perderse en el horizonte, salpicados de encinas y viñedos. Andrés le habló poco, pero observó cómo la joven miraba el paisaje con asombro genuino. Le señaló la laguna donde anidan las cigüeñas, el viejo molino donde alguna vez su padre molió trigo, y la arboleda donde, según las leyendas locales, aún cantan las ánimas durante la noche de San Juan. Durante ese recorrido, Lucía notó la delicadeza oculta tras la rudeza de su anfitrión. Cuando pasaron junto a un pozo, Andrés le advirtió sobre el peligro de los bordes resbaladizos y, en un gesto casi automático, le ofreció la mano para bajar del caballo. Ese contacto fugaz fue suficiente para que ambos sintieran que el aire entre ellos se volvía más denso, cargado de algo indefinible. La tarde transcurrió entre labores y descubrimientos. Lucía se atrevió a acompañar a las criadas al lavadero, donde aprendió a manejar el jabón casero y a escuchar, sin preguntar, los rumores que flotaban en el agua. Se enteró, así, de la historia de un antiguo amor del ranchero, de la tragedia que marcó la familia muchos años atrás y de las esperanzas que algunos aldeanos depositaban en la llegada de una mujer de la capital. Al caer la noche, un convite improvisado reunió a todos en el zaguán de la casa. Alrededor del fuego, entre palmadas de palmas y risas tímidas, las mujeres entonaron tonadillas antiguas mientras los hombres contaban historias de aparecidos y tesoros ocultos. Lucía, sentada junto a Tomás, sentía cómo el temor inicial se transformaba en una extraña complicidad. No pudo evitar preguntarse si, entre aquellas personas, podría hallar un refugio verdadero. Andrés, siempre al margen, no apartaba la mirada de la joven. Observaba con atención cada gesto, tal vez temiendo que en cualquier momento decidiera marcharse para siempre. Cuando la música terminó y los faroles comenzaron a apagarse, el ranchero se acercó con voz grave. «No es fácil este lugar para quien viene de lejos», dijo. «Pero aquí, hasta las raíces más frágiles aprenden a crecer». Lucía, sorprendida por la simpatía implícita en esa frase, agradeció con una sonrisa sincera. Esa noche, por primera vez desde su llegada, durmió con la ventana entreabierta, dejando que el aire puro y los sonidos del campo la arrullaran. Pero, mientras el sueño le bordaba futuros posibles, en el pueblo los rumores crecían. La llegada de una mujer sola, bajo el techo del ranchero, alimentó no solo la imaginación de las comadres sino también las envidias y recelos de quienes veían en ella una amenaza al orden establecido. Una carta anónima llegó al despacho del cura, insinuando escándalos y solicitando su intervención. Los días siguientes, Lucía sentiría que la verdadera amenaza no acechaba en la ciudad de la que había huido, sino en la murmuración venenosa de los pasillos y la plaza. Así comenzó el segundo capítulo de una convivencia marcada por la vigilancia, la desconfianza y, paradójicamente, la esperanza silenciosa de encontrar en lo inesperado un nuevo hogar. Lucía, sin saberlo, ya formaba parte de la hacienda y de sus secretos. La señorita de ciudad y el hombre del campo, cada uno con sus cicatrices, emprendían un aprendizaje mutuo donde lo cotidiano podía ser tan peligroso como lo extraordinario. El destino, sin embargo, tenía mucho más reservado. ¿Y tú, ya sentiste que el primer paso en tierra desconocida era el principio de tu verdadera historia? Déjanos saber desde dónde sigues esta travesía y acompáñanos en la próxima entrega, donde los pequeños gestos serán la llave para desenterrar pasados y abrir las puertas de un futuro incierto.
Pocas cosas viajan tan rápido como el susurro interesado en un pueblo pequeño. Al tercer día de la llegada de Lucía, hasta las paredes blancas de la iglesia parecían inclinarse para escuchar mejor las especulaciones que zumbaban por la plaza. Era imposible caminar por los empedrados sin percibir ojos curiosos tras los visillos y labios apretados, disimulando comentarios apenas disfrazados de cordialidad. La forastera, aunque intentaba mantener la compostura, advertía la tensión flotando detrás de cada saludo. Al comprar una barra de pan en la Tahona, la panadera le ofreció una sonrisa forzada, preguntándole, ¿por cuánto tiempo se quedará la señorita? Lucía, disimulando su inseguridad, respondió con cortesía mientras sentía cómo, tras ella, dos jóvenes cuchicheaban con los ojos bien abiertos. De regreso a la casa grande, se cruzó con un par de ancianos que, con un movimiento apenas perceptible de sombrero, dieron la bienvenida a medias, con la frialdad de quien aún no ha decidido si el recién llegado es amigo o amenaza. Estos matices, invisibles para quien no está atento, pronto cobraron vida propia en la hacienda. Rosalía redobló su vigilancia, mandando al pequeño Tomás a indagar qué rumores circulaban por la escuela y la fuente, mientras Fermín, siempre parco, evitaba cruzar palabra con los peones después de la jornada. Temía, quizás, alimentar las habladurías que no terminaban en la cocina, sino que llegaban hasta la mesa del patrón. Andrés, acostumbrado a la soledad, percibió de inmediato el cambio en la atmósfera. El saludo de los jornaleros se volvió más cortante, y algunas esposas de los trabajadores evitaron acudir a la hacienda por miedo a verse envueltas, aunque fuera de lejos, en la controversia. Cada decisión sobre Lucía era puesta en tela de juicio. ¿Debía ella compartir las comidas con todos? ¿Era propio, o incluso seguro, permitirle pasear sola por los viñedos o el olivar? Sin embargo, fue precisamente esa inquietud colectiva la que empujó a Lucía a buscar nuevos espacios, decidida a demostrar que su presencia no tenía por qué ser un problema. Se propuso conocer a fondo el funcionamiento del lugar. Una mañana, tras el desayuno, solicitó permiso para acompañar al mayordomo durante el reparto de tareas. Fermín, sorprendido pero incapaz de decir que no al deseo explícito del patrón, le mostró cómo registrar los sacos de grano y comprobar las herramientas, explicándole el calendario de siembras y cosechas que regía la vida de todos. Durante ese recorrido, Lucía aprendió a distinguir el sonido de cada animal y los distintos tonos en los que las mujeres llamaban al anochecer a sus hijos. Los trabajadores la miraban de reojo, sin saber si era adecuada su presencia en las faenas cotidianas. Algunos murmuraban que una dama de ciudad nunca aguantaría el ritmo del campo, pero otros, más observadores, reconocieron la voluntad en sus ojos claros y el modo en que sus manos, aunque torpes, no rehuyeron la suciedad ni el esfuerzo. Al volver del campo, Lucía pasó cerca de la capilla y se encontró con la maestra local, doña Matilde, una mujer menuda y severa con fama de saberlo todo. La conversación comenzó con cautela, pero pronto derivó en preguntas directas sobre la familia de la joven y los motivos de su estancia. Lucía, consciente de estar bajo examen, compartió apenas unos detalles, hablando de su afición por la lectura y de la curiosidad que sentía por las tradiciones del lugar. Matilde, satisfecha con la reserva de la muchacha, le ofreció algunos libros sobre la historia de la comarca, abriendo así una puerta discreta hacia la comunidad. Mientras tanto, el pueblo se dividía en bandos. Unos consideraban a Lucía una amenaza, otros la veían como un soplo de aire fresco en una rutina que no cambiaba desde hacía generaciones. Los niños del pueblo, al principio tímidos, comenzaron a seguirla a distancia, intrigados por su forma de vestir y por los cuentos que, de vez en cuando, relataba en el lavadero o junto a la fuente, historias de castillos, duelos y fiestas en la capital. Pero no todo fue fácil. Cierta tarde, al salir del corral, Lucía tropezó con Consuelo, la esposa de uno de los capataces, quien no disimuló su desagrado. «Aquí no estamos para juegos ni para darles de comer a señoritas delicadas», espetó con severidad. Humillada, Lucía intentó defenderse, explicando que solo quería ayudar, pero sintió, una vez más, el abismo entre su mundo y aquel universo de trabajo incansable. Fue Andrés quien, al enterarse del incidente, adoptó una postura decidida. A la hora de la cena, reunió a todos en la galería principal y, sin levantar la voz, recordó que la hospitalidad era ley sagrada en la hacienda, nadie debía juzgar sin conocer, y mucho menos faltar al respeto a quien buscaba integrarse. Las palabras del patrón, aunque discretas, dejaron claro su apoyo a la forastera. Después de esa noche,
La actitud de los trabajadores cambió sutilmente. Algunos comenzaron a ofrecer consejos, otros, a compartir anécdotas sobre la vida rural. De igual modo, la convivencia con Rosalía adquirió otro matiz. La cuñada, que al principio imponía distancia, empezó a enseñar a Lucía las recetas tradicionales, mostrándole cómo preparar migas, asar pimientos y hervir caldos con trucos transmitidos de generación en generación. Entre ollas humeantes y risas asordinadas, la desconfianza fue cediendo lugar a una complicidad inesperada, aunque en las noches, cuando creía que nadie la vigilaba, Rosalía aún se mostraba reservada. En el pueblo, sin embargo, el sacerdote organizó una reunión con las madres más influyentes para discutir el ejemplo que se daba a los jóvenes con la presencia de una mujer sin familia visible. La discusión se prolongó hasta bien entrada la tarde, llenando el aire de medias verdades y advertencias veladas. Lucía se enteró de la reunión gracias a Tomás, quien, divertido, le relató los detalles exagerados que circulaban, que si era una noble caída en desgracia, que si estaba huyendo de un antiguo pretendiente, o incluso que traía consigo una fortuna oculta. La presión social se intensificó una mañana, cuando llegó a la hacienda una carta del juez local, invitando a Andrés a comparecer para aclarar la situación de la huésped. Aunque la misiva no era una amenaza, sí implicaba que el asunto había pasado a mayores. Andrés no perdió la calma, simplemente, anunció que acudiría al despacho del juez en compañía de Lucía, dispuesto a responder cualquier pregunta. El paseo al pueblo ese día fue diferente a todos los anteriores. Lucía y Andrés caminaron juntos bajo la mirada insistente de vecinos y comerciantes. El juez, un hombre pragmático y algo fatigado por los años de servicio, escuchó sus explicaciones sin interrumpir. Al final, tras una breve deliberación, declaró que la joven estaba bajo la protección de la hacienda mientras fuera voluntad de su anfitrión. Aún así, advirtió que cualquier altercado sería responsabilidad compartida. La resolución oficial calmó los ánimos en apariencia, pero en los rincones menos iluminados, los rumores seguían creciendo. Ahora la curiosidad se mezclaba con la expectativa, como si la presencia de Lucía anticipara algún cambio inminente en la vida del pueblo. Cierta noche, mientras la luna plateaba los campos y la brisa agitaba suavemente los postigos, Lucía se asomó al balcón. A lo lejos, las luces dispersas del caserío vacilaban como luciérnagas. En ese instante, sintió la soledad pero también la extraña libertad de no pertenecer del todo a ningún sitio. Andrés, desde el patio, la vio pensativa y subió a su encuentro. «Hay veces que ni siquiera los nuestros entienden lo que hacemos», murmuró él, posando la mirada en el horizonte. «Pero aquí nadie camina solo mucho tiempo». Ella, reconfortada por esa frase, supo que el camino de la integración no sería sencillo, pero al menos no lo recorrería en total aislamiento. Detrás de los murmullos, había ojos que empezaban a mirarla con menos prejuicio y más curiosidad. Así, entre recelos y primeros gestos de aceptación, la joven fue tejiendo su lugar en la hacienda. Las jornadas en los campos, las tardes junto al fuego y las pequeñas charlas con los aldeanos fueron allanando el terreno para algo que, sin darse cuenta, estaba empezando a germinar: la confianza. Sin embargo, el eco de la ciudad y los espectros del pasado aún planeaban sobre ella. Algunas noches, su sueño era interrumpido por la inquietud y la certeza de que lo que la había hecho huir de Madrid aún no había desaparecido del todo. Todo podía cambiar en un instante, y hasta las raíces más fuertes podían ser arrancadas si el viento soplaba con suficiente intensidad. ¿Y tú, que sigues esta historia entre rumores y miradas esquivas, te has sentido alguna vez extranjero en tu propia tierra? Comparte tus experiencias y acompáñanos en el próximo capítulo, donde la adaptación se tornará más profunda y los corazones comenzarán, a su modo, a dejarse llevar por la marea de lo inesperado. Apenas despuntaba el sol en las colinas, y la niebla aún cubría los olivares como un manto fantasmal, cuando Lucía decidió desafiar la rutina. No esperó invitación ni consentimiento, tomó una cesta de mimbre y salió al patio, decidida a participar en las labores de la mañana. No era rebeldía, sino una necesidad urgente de hallar sentido en los días que transcurrían entre miradas expectantes y conversaciones a media voz. Al encontrar a Rosalía junto al pozo, la invitó a enseñarle el arte de lavar la ropa al modo tradicional. La viuda, al principio reservada, aceptó el reto. En ese rincón, entre agua fría y pastillas de jabón casero, fue donde la distancia entre ambas comenzó a diluirse.
Rosalía, acostumbrada a guardar los secretos familiares, se permitió una sonrisa breve cuando Lucía, torpe con las manos, salpicó sin querer el vestido de la anfitriona. Las risas, aunque quedas, rompieron el hielo. En este lugar, hasta el silencio tiene memoria, murmuró Rosalía, y Lucía asintió, comprendiendo que la confianza no nace de grandes gestos, sino de compartir la cotidianidad. Mientras las mujeres ocupaban el lavadero, en los establos Tomás intentaba convencer a la huésped de probar suerte montando un joven potrillo. Lucía lo miró con nerviosismo, pero la insistencia del muchacho y una súbita aparición de Andrés la animaron a aceptar. El ranchero, vigilante, ajustó la silla con precisión y le ofreció la mano con una amabilidad apenas disimulada. Juntos, recorrieron un sendero bordeado de almendros en flor. Lucía, insegura al inicio, perdió el miedo al trote cuando Andrés relató anécdotas de su juventud. Tomás celebró cada avance de la forastera como si fuera un triunfo personal. Aquella cabalgata, lejos de ser solo un paseo, marcó el comienzo de una nueva fase. Lucía empezó a comprender que la integración no dependía tanto de conquistar la simpatía colectiva como de abrirse a los pequeños lazos que iban surgiendo sin buscarlo. La complicidad con Tomás se consolidó a través de travesuras, como escabullirse juntos para recoger moras silvestres a espaldas de Rosalía, o urdir bromas inofensivas a Fermín, el inflexible capataz, quien por fin cedió y mostró a Lucía cómo reparar un muro de adobe agrietado. Los días se transformaron en una rutina vibrante. Desde la cocina llegaban aromas de pan recién hecho y pimientos asados, la huerta reclamaba manos para recolectar tomates, y las gallinas, esquivas, parecían desafiar a la joven cada vez que intentaba recoger los huevos. Lucía se sorprendía del placer que encontraba en observar las flores silvestres nacer junto a las acequias o participar en la recolección de aceitunas bajo el sol inclemente. La vida en la hacienda no era sencilla. Cada tarea exigía aprendizaje. Rosalía, al ver el empeño de la muchacha, le confió el cuidado de algunas plantas medicinales. Le habló del poder de la manzanilla, del romero para las heridas y de la hiedra venenosa, cuyas hojas no debían tocarse. Ese conocimiento, transmitido de boca en boca, dotó a Lucía de un nuevo respeto por las tradiciones rurales. No obstante, no todo era camaradería. Por la tarde, cuando Lucía acompañó a las criadas al río, sintió las miradas curiosas de los lugareños que, desde la orilla opuesta, evaluaban cada movimiento. Algunos mostraban una cordialidad forzada, otros, más escépticos, preferían mantener la distancia. En la plaza del mercado, el alcalde la saludó con formalidad, pero su esposa apenas disimuló el recelo. Lucía, lejos de desanimarse, optó por presentarse a cada vecino con amabilidad. En el puesto de quesos, aprendió recetas centenarias, y en la alfarería, la artesana local le enseñó a moldear el barro en figuras sencillas. Por las noches, la hacienda se llenaba de sonidos y luces tenues. Un domingo, Rosalía propuso improvisar una velada con guitarra, castañuelas y coplas andaluzas. Los peones participaron con entusiasmo, y Andrés, en un gesto insólito, se animó a entonar una copla de su infancia. Las risas y la música llenaron los corredores, borrando por unas horas el eco de los rumores y las preocupaciones. Lucía se sorprendió riendo a carcajadas, sintiendo que, aunque precaria, la felicidad también tenía cabida en aquel reducto de tierra. Sin embargo, la integración de Lucía también traía consigo nuevos desafíos. Una tarde, mientras ayudaba a Tomás en el establo, un caballo se desbocó sin previo aviso. La joven reaccionó con rapidez, logrando evitar un accidente mayor. Andrés, al presenciar la escena, sintió un respeto renovado por el temple de la madrileña. Las palabras de agradecimiento fueron pocas, pero los ojos del ranchero dejaron una huella que Lucía no pudo ignorar. La complicidad entre ambos comenzó a crecer en detalles casi imperceptibles, una mirada sostenida al cruzarse en el pasillo. La forma en que Andrés se aseguraba de que Lucía tuviera siempre una copa de agua tras el trabajo, o el modo en que ella recordaba dejarle un trozo de pan recién horneado a la vuelta de sus cabalgatas. Rosalía y Fermín, observadores discretos, se daban cuenta de que algo se transformaba aunque nadie quisiera nombrarlo. El regreso de los domingos al pueblo para la misa dominical constituyó una prueba más. Lucía, ataviada con un vestido sobrio pero elegante, caminaba junto a Andrés y Rosalía por la calle principal, bajo la atención de todos los vecinos. En el templo, las comadres la escrutaban con descaro, murmurando a media voz.
Al finalizar la ceremonia, el párroco la invitó a colaborar en la organización de la próxima festividad patronal. Aceptó sin dudar, convencida de que la mejor manera de vencer la desconfianza era participar activamente. La preparación de la fiesta permitió a Lucía integrarse aún más. Colaboró en la decoración de la iglesia, elaboró cestas para la rifa y participó en los ensayos de la danza tradicional. La joven encontró apoyo en algunas muchachas locales, quienes, venciendo la timidez inicial, se interesaron por sus relatos de la capital. A cambio, le enseñaron los versos de las coplas y los pasos del fandango. Mientras tanto, en la hacienda, los preparativos para la festividad generaban una actividad febril. El patio se adornó con banderines coloridos, se prepararon grandes mesas para la comida comunitaria, y los niños ensayaron una representación teatral. La víspera de la celebración, todos los habitantes de la finca compartieron una cena al aire libre bajo una luna generosa. Andrés presidió la mesa, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia Lucía, quien, sin pretenderlo, se había convertido en pieza central de esa nueva armonía. Aquella noche, bajo el firmamento estrellado, Lucía sintió que las piezas de su vida por fin comenzaban a encajar. No era solo el trabajo ni la hospitalidad forzada, sino la certeza de que, entre esas personas y ese paisaje, se abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, el pasado acechaba. Durante la festividad, un visitante inesperado llegó al pueblo, un hombre alto, vestido de ciudad, que preguntó insistentemente por la señorita Lucía. Su simple aparición geló la sangre de la joven, que reconoció de inmediato la amenaza latente que la había empujado a huir. Andrés, protector y atento a cualquier sobresalto, percibió el cambio en el rostro de la muchacha y, sin pedir explicaciones, se mantuvo cerca, dispuesto a intervenir si fuera necesario. La tensión creció a lo largo del día, los bailes y las risas apenas lograron distraer a Lucía de la inquietud creciente. Cuando el desconocido intentó acercarse, fue Fermín quien, con discreta autoridad, lo apartó, mostrando que en la hacienda los lazos no se rompían fácilmente. Al caer la noche, mientras el pueblo se sumía en una placidez aparente, Lucía comprendió que las amenazas del pasado podían cruzar las fronteras más sólidas. Sin embargo, por primera vez, no se sintió desamparada. Los vínculos nacidos al calor del trabajo compartido y la complicidad cotidiana tejían una red invisible, tan fuerte como los muros de adobe que protegían la casa grande. Desde la ventana de su habitación, la joven miró la luna llena y susurró una silenciosa plegaria, que los afectos recién forjados fueran más fuertes que cualquier temor, y que el coraje de los suyos, los de ahora, la acompañara frente a lo que vendría. ¿Y tú, alguna vez has sentido cómo los lazos más inesperados se convierten en tu única defensa? Cuéntanos tu historia y permanece atento. En la próxima parte, los retos y el peligro acecharán sin aviso, poniendo a prueba no solo el valor, sino la lealtad de quienes han decidido acoger a una forastera en su tierra. La llegada de la festividad de San Bartolomé transformó la rutina de la aldea y sembró en la hacienda un bullicio inusual. Desde el amanecer, carrozas adornadas con cintas y flores recorrían los caminos polvorientos, anunciando el tiempo de alegría y devoción. Aquella mañana, Lucía se despertó con un murmullo diferente, los gallos competían con las risas de los niños que ensayaban juegos, y la cocina olía a anís y canela. Los preparativos impregnaban el aire de una expectación palpitante. Rosalía la envolvió en la tarea de bordar manteles para la mesa comunal. Juntas, se sentaron en el porche, costura en mano, mientras intercambiaban historias sobre celebraciones pasadas. Rosalía le contó cómo, en su infancia, las fiestas marcaban el pulso de toda la comarca y cómo cada familia dejaba su huella en la organización del evento. Lucía, entre puntada y puntada, compartió recuerdos de las verbenas madrileñas, sus bailes de farolillos y los paseos en barca por el Retiro, provocando la risa nostálgica de la anfitriona. Mientras tanto, los hombres erigían un tablado en la plaza central bajo la supervisión ruda de Fermín. El capataz se aseguraba de que cada listón estuviese firme, pues la seguridad era prioridad cuando la mitad del pueblo bailaría sobre esas tablas. Andrés, serio pero sereno, coordinaba la llegada de barriles de vino y quesos curados de las fincas vecinas, organizando con eficacia el tránsito de carros y animales, dejando claro a todos quién era el responsable de que la fiesta saliera perfecta. La víspera, los habitantes del lugar colgaron farolillos de papel en las ramas de los viejos olmos, y el campanario repicó durante largos minutos, llamando a la oración y al disfrute colectivo.
Lucía, vestida con un traje sencillo de lino azul, recibió de Rosalía un mantón bordado, símbolo de acogida y respeto entre las mujeres del campo. Al mirarse en el espejo, experimentó el vértigo dulce de quien ya no es visitante sino pieza viva de una tradición milenaria. Al caer la tarde comenzó la romería. Jinetes y caminantes se dirigieron a la ermita, portando ofrendas florales para el santo. Lucía, tomada de la mano por Tomás, desfiló entre los vecinos que, este año, la saludaban con sonrisas sinceras. En el templo, el rumor de las plegarias se mezclaba con el perfume de los nardos y el vaivén de los abanicos. El párroco, en su sermón, subrayó la importancia de la hospitalidad, haciendo una mención discreta a la integración de los nuevos miembros de la comunidad. Muchos miraron entonces a Lucía, quien guardó el gesto grave y agradeció en silencio la bienvenida implícita. El regreso al pueblo fue una explosión de júbilo. Las guitarras comenzaron a sonar junto a la fuente, los niños jugaron a la rueda y, poco a poco, el ambiente se impregnó de palmas y taconeos. En la plaza, Lucía se unió al corro de jóvenes que ensayaban los pasos sencillos del fandango. Aunque titubeante al principio, poco a poco fue soltándose, guiada por las risas de sus compañeras y las palmas marcadas por Andrés, que no dejó de observarla ni un solo instante. Sus ojos se encontraron al ritmo de la música, y aunque ninguno dijo palabra, se entendieron en un idioma sin voz. La cena, celebrada bajo un cielo cuajado de estrellas, fue un banquete de platos compartidos: gazpacho, cordero asado, tortillas de patata, ensaladas bañadas en aceite de oliva y el postre favorito de la zona, peras al vino tinto con canela. En la mesa, la conversación fluyó generosa. Viejos contaron anécdotas de cosechas históricas y jóvenes bromearon sobre los trabajos del día, mientras los más pequeños perseguían luciérnagas y recitaban versos aprendidos en la escuela. Cuando la fiesta alcanzó su punto álgido, la melodía de una jota antigua silenció a los presentes. Rosalía, animada por la euforia, cantó la copla más conocida, invitando a Lucía a acompañarla. La muchacha, tímida pero emocionada, se sumó al estribillo. La improvisada actuación fue recibida entre aplausos y vítores, consolidando una aceptación que hasta entonces había sido parcial. Desde las sombras, algunos murmuradores habituales reconocieron que la forastera, ahora, tenía alma de pueblo. En algún momento de la noche, tras los brindis de aguardiente, Lucía se apartó un instante para respirar junto al brocal del pozo, bajo la quietud de la luna. Andrés la siguió con pasos tranquilos. Se apoyó cerca, en silencio, hasta que finalmente habló. «Has cambiado el aire de esta casa, Lucía. No eres como pensábamos». Ella dudó antes de contestar, insegura de qué respuesta era la correcta. «Aquí me enseñan cada día a ser otro tipo de persona. A veces temo no estar a la altura», confesó. Andrés soltó una breve risa, una de esas que rasgan la coraza de los hombres endurecidos. «Nadie de aquí lo estuvo nunca al principio. El secreto es quedarse y dejarse transformar». Por unos segundos, se escucharon solo las ranas del estanque y el murmullo de la música lejana. Pero algo nuevo vibraba en ese intervalo, una afinidad naciente, frágil pero real, que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Poco después, la velada dio paso a los fuegos artificiales. El cielo oscuro explotó en luces verdes, rojas y doradas que arrancaron exclamaciones de asombro y risas incontrolables. Lucía, rodeada de gente amable y desconocida, experimentó una felicidad instantánea, plena, diferente a cualquier alegría anterior en la ciudad. Al volver a la hacienda, caminando bajo la luz temblorosa de los farolillos que aún quedaban encendidos, Lucía sintió el cansancio físico pero también una paz extraña. Rosalía la abrazó antes de subir a sus habitaciones. Tomás, dormido sobre el hombro de Fermín, murmuró un agradecimiento inconsciente. Incluso los animales parecían celebrar el éxito de la noche, relinchando quedamente en la lejanía. Pero esa dicha era solo la superficie. La sombra del visitante de ciudad aún rondaba. Lucía dedicó sus últimos minutos despierta a repasar cada gesto, cada sonrisa. ¿Quién había visto realmente al extraño merodear por la plaza? ¿Habría preguntado a alguien sobre ella? Sintió la inquietud anudarse en su estómago, recordando que, pese a los lazos tejidos, su peligro aún no había desaparecido del todo. A la mañana siguiente, la resaca de la celebración se hizo sentir en la lentitud de los movimientos y la suavidad de las palabras. La comunidad había cambiado, algo, sutil e invisible, unía a todos los participantes. Lucía, por primera vez,
Se permitió soñar con una vida menos fugaz, incluso con la posibilidad de quedarse para siempre en la hacienda. Sin embargo, una carta con el sello de Madrid se deslizó esa misma tarde bajo la puerta principal, trayendo consigo palabras inquietantes y el aroma amargo de los viejos miedos. Los días de júbilo quedarían atrás. Pronto, la hacienda enfrentaría pruebas más duras que cualquier fiesta, y Lucía descubriría quién, bajo la apariencia de la seguridad rural, sería su verdadero aliado. ¿Has sentido en alguna tradición el nacimiento de un lazo nuevo? ¿Te han transformado alguna vez las fiestas de tu tierra? Déjanos tu historia y no te pierdas el próximo capítulo, donde la alegría dará paso a desafíos inéditos y el destino de Lucía estará, por fin, atado al de la hacienda y sus habitantes. No tardaron en llegar nubarrones pesados tras la algarabía de la fiesta. La carta de Madrid aguardó, silente, en la cómoda de Lucía durante un día entero, mientras ella debatía consigo misma si abrir aquel sobre que brillaba como un presagio. No era necesario leerlo para saber que encerraba problemas, el matasellos, la pulcra caligrafía y el temblor en el estómago bastaban para advertir que el pasado reclamaba cuentas. Fue al anochecer, cuando el resto de la familia dormía tras una jornada extenuante, que Lucía no resistió más. Bajo la luz trémula de un candil, rompió el lacre y desplegó la hoja. El mensaje, breve y punzante, le arrebató el aire, un chantaje disfrazado de advertencia, firmado por la mano de su antiguo prometido. No había perdón ni olvido, exigía su regreso y prometía arrastrar el nombre de la familia a la ruina si persistía en su desobediencia. Un sobresalto la doblejeó con acento agudo. Sintió la urgencia de huir de nuevo, de empacar lo poco que ya le resultaba imprescindible y buscar otro refugio. Pero, al mirar por la ventana y divisar la enramada de la hacienda iluminada por la luna, supo que esta vez no era tan simple. La mañana siguiente comenzó con premura. Un cazador llegó con noticias preocupantes. La sequía, sumada al rumor de bandidos merodeando fincas desprotegidas, había alterado la calma local. Andrés, con el ceño fruncido, organizó patrullas nocturnas y redobló la vigilancia. Fermín supervisaba la reparación de cercados y el refuerzo de las puertas, mientras Tomás revoloteaba por los establos, preguntando a todos sobre los asaltantes, con más emoción que miedo. En medio de este clima de tensión, Lucía se comportó como si nada hubiera cambiado. Ayudó a Rosalía en la cocina, participó en la limpieza del granero y repartió agua a los obreros bajo el sol ardiente. Nadie adivinaba la tormenta interna que la desgarraba. Andrés, más perceptivo que el resto, notó el brillo opaco en los ojos de la muchacha, la rigidez de los hombros al doblar la ropa, la forma en que evitaba las miradas más largas de lo habitual. No pasó mucho tiempo antes de que la presión exterior se hiciera tangible. Aquella misma semana, un grupo de forasteros fue visto cerca de los lindes de la hacienda. Nadie pudo precisar si eran simples viajantes o parte de la banda que ya había saqueado una granja al otro lado del río. El ambiente se cargó de susurros inquietos. Los trabajadores regresaban al caer el sol, cruzando el portón con gestos serios y saludos breves. Andrés contactó con el alcalde, y juntos idearon turnos de vigilancia comunitaria. Lucía ofreció colaborar sirviendo café y pan a los hombres de guardia. Su presencia, lejos de ser motivo de distracción, resultó un bálsamo. Contaba anécdotas ligeras y recordaba pequeños detalles para aliviar la tensión. Por primera vez, los vecinos aceptaron sin reticencias el apoyo de la señorita de Madrid, y su labor alimentó una gratitud silenciosa. Rosalía, acostumbrada a velar por el orden doméstico, confesó en voz baja su admiración, aunque la enmascaró detrás de severas recomendaciones para que Lucía no se desvelara hasta el amanecer. El peligro, sin embargo, era doble: la amenaza de fuera y la presión invisible de aquel que desde la capital reclamaba a Lucía. Una tarde, mientras paseaba por los olivares, la joven se encontró frente a la cerca al mensajero del ex prometido. El hombre, con modales fríos, le entregó una nota breve: «Tienes hasta el festival para decidir. Si no, vendré personalmente». Nadie vio ese intercambio, pero el temblor en las manos de Lucía al volver al zaguán no pasó desapercibido para Andrés. Aquella noche, el ranchero la sorprendió junto a la chimenea, sola y absorta en sus pensamientos. Tomando asiento a su lado, guardó silencio largo rato, hasta que finalmente habló sin rodeos. «Aquí la gente no se rinde fácil. Si tienes un problema, lo enfrentamos juntos, Lucía». Durante unos segundos, la joven sopesó la opción de sincerarse.
Fue la ternura en el tono de Andrés lo que la impulsó a narrar, entrecortadamente, la naturaleza del peligro del que huía, el compromiso impuesto, la amenaza de escándalo, la persecución velada. Andrés la escuchó atento, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminó, le ofreció una promesa que tenía el peso de la tierra firme: mientras permanezcas aquí, nadie te obligará a nada. No eres propiedad de nadie, ni moneda de cambio. Esa noche, Lucía durmió por fin, no sin miedo, pero con una esperanza a la que aferrarse. No obstante, los conflictos se solapaban. Los problemas con el agua se agravaron. El río bajaba cada vez más seco, y los campos resentían la falta de riego. Fermín propuso una rogativa. Todos, trabajadores, familia y hasta los más escépticos del pueblo, acudieron a la pequeña ermita, portando cirios y entonando plegarias para pedir lluvias. Lucía, emocionada por la fe colectiva, participó en la procesión, sintiendo que, por primera vez, compartía la angustia y la fortaleza de aquellos que, sin importar su origen, estaban enlazados por el mismo destino. La tarde siguiente, nubes negras cubrieron el horizonte y una lluvia pertinaz empapó la tierra durante varias horas. La celebración de la tormenta fue espontánea. Niños saltaron en los charcos, mujeres danzaron bajo el agua y los hombres brindaron en la taberna improvisada bajo el porche de la casa. El alivio, sin embargo, fue breve. El mensajero de Madrid regresó, esta vez para esparcir un rumor venenoso en las tabernas, que la forastera era causa de todos los males recientes y que la honra de la hacienda estaba en entredicho. De inmediato, la opinión popular se polarizó. Unos seguían apoyando a Lucía, otros reclamaban su partida. La tensión se palpaba en cada reunión, en la misa dominical, en los saludos a media voz y en los corrillos frente a la tienda. Rosalía salió varias veces en su defensa, enfrentándose a quienes osaban murmurar en los portales. Tomás, indignado, desafió a puñetazos a un par de muchachos que se burlaron de su nueva hermana mayor. Incluso Fermín, siempre reservado, alzó la voz en una reunión de peones para recordar que, en esa casa, la lealtad es ley. El punto de ebullición llegó la noche de la feria anual. Lucía, resuelta a no esconderse, asistió a la festividad acompañada por Andrés y los suyos. El ambiente era tenso. Las luces tintineaban, los músicos se aplicaban con entusiasmo, y el aroma dulce de los buñuelos flotaba sobre la multitud. Un instante bastó para que el mensajero se acercara, buscando provocar un escándalo. Andrés intervino de inmediato, enfrentándolo ante todos. El hombre, desafiante, reiteró su amenaza. Lucía debía regresar a Madrid u olvidar para siempre su apellido. La reacción de los presentes fue impredecible. Unos exigieron explicaciones, otros defendieron la libertad de la joven. El juez local se acercó para mediar, logrando que el mensajero se retirara, aunque no sin antes dejar en el aire una tensión nueva. Ahora, toda la comunidad conocía la verdad. La noche terminó con lágrimas y abrazos. Andrés, agotado por la batalla moral y física, acompañó a Lucía de regreso a la hacienda bajo la protección de la Guardia Civil, solicitada por el propio alcalde para evitar represalias. En el silencio de la madrugada, la muchacha comprendió que su situación era insostenible. Debía tomar una decisión o condenar a todos los que, sin culpa, ya la consideraban de los suyos. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Lucía caminó hasta el mirador de los almendros. Allí, Andrés la encontró con la carta en la mano. Juntos, en el aire templado del amanecer, acordaron resistir como una sola familia. No huirían. Lucharían por el honor, la tierra y la dignidad, convencidos de que el amor, aún no declarado, pero latente, era el único escudo capaz de enfrentar cualquier adversidad. ¿Hasta dónde serías capaz de luchar por un hogar? ¿Has defendido alguna vez algo que aún no sabes si te pertenece por derecho? Comparte tu coraje en los comentarios y acompáñanos en la próxima entrega. El desvelamiento de secretos familiares pondrá a prueba cuánto han construido, y Lucía deberá decidir entre la huida y el arraigo definitivo. El amanecer llegó cubierto de un velo gris. Entre las ramas recién lavadas por la última tormenta, el canto de los pájaros sonaba apagado. En la hacienda, el ánimo era tenso y cada movimiento parecía envuelto por la inquietud. El enfrentamiento público durante la feria había creado una fisura en la fachada de normalidad, obligando a Lucía y a quienes la protegían a replantear su lugar en ese rincón de la sierra. Andrés apenas probó bocado en el desayuno. En el comedor, reinaba un silencio inusitado.
Tomás, normalmente tan vivaz, se entretuvo removiendo las migas de pan, esquivando las miradas de Rosalía, que parecía más preocupada de lo habitual. Fermín cruzó la puerta principal al alba y se dirigió grave a la loma, donde el ganado pastaba inquieto desde el atardecer anterior, como si también las bestias percibieran el peligro. Lucía aguardó a que la casa quedara tranquila para subir al desván. Allí, entre baúles y ventanas polvorientas, desplegó las cartas de Madrid y el retrato de aquel hombre que ya solo era un reflejo de su propio miedo. Recordó su juventud en la capital, las cenas formales en salones brillantes, la promesa de un matrimonio cuya frialdad se camuflaba bajo cortesías vacías. Nunca imaginó que escapar de ese destino implicaría arrastrar consigo la sombra del escándalo hasta los rincones más remotos. Mientras ella repasaba su historia, en el pueblo la noticia del conflicto se extendía como pólvora. Los vecinos no tardaron en dividirse en corrillos, debatiendo las culpas y la moralidad de la situación. Al mediodía, la taberna se llenó de susurros y miradas esquivas. Las mujeres tejían nuevas versiones de los hechos mientras recogían agua en la fuente, y alguno, bajo el influjo del vino, acusó en voz alta a los habitantes de la hacienda de poner en peligro la decencia de todos. Nadie respondió de inmediato, pero la tensión era palpable. Más tarde, cuando el bullicio de la jornada había menguado, Rosalía subió al cuarto de Lucía. Naturalmente reservada, la viuda llevaba días conteniendo un torrente de preguntas. Esta vez, la necesidad de proteger a los suyos le ganó a la discreción. «No puedes seguir guardando todo para ti», dijo suavemente, sentándose a su lado. «Aquí, quien calla se convierte en rumor. Y los rumores matan más que cualquier bala». Dudando primero, la joven se decidió a contar toda la verdad. Reveló el compromiso impuesto, la violencia velada que sufrió desde que la familia del pretendiente vio en ella una moneda de cambio. Describió el modo en que su padre, acorralado por deudas, aceptó calladamente ese arreglo, y cómo fue su madre la única en animarla a huir, dejándole escritos de aliento y ahorros casi clandestinos. Habló del miedo a la persecución, de las noches insomnes en Madrid, y del alivio, mezclado con culpa, que sintió al llegar a la hacienda, un sitio que desconocía pero que se convirtió en su tabla de salvación. Rosalía, al escuchar el relato, no pronunció juicio alguno. Simplemente la abrazó, murmurando que, si algo había aprendido de la vida, era que el destierro más amargo era el provocado por la incomprensión de los propios. «Aquí nadie es santo, Lucía. Y quien no tiene secretos, miente», dijo antes de salir. Sin embargo, la revelación no quedó solo en la casa. El viejo Fermín, testigo accidental de la conversación, decidió intervenir a su manera. Aquella noche, reunió a Andrés en el establo, bajo la luz amarillenta de un farol. Después de un silencio prolongado, habló con la franqueza de quien ha visto demasiados inviernos. «No puedes proteger a alguien si no sabes contra qué lucha. Ni tampoco es justo para ella vivir huyendo eternamente». Andrés meditó estas palabras largamente. Llevaba mucho tiempo negándose la evidencia. La presencia de Lucía no era ya una cuestión de simple hospitalidad, sino de lealtad y afecto. Esa noche, al regresar a la casa, la buscó en el corredor y le pidió caminar juntos por la huerta. Hablaron de futuro, de temor y de la carga que representaba desafiar tanto las costumbres como las amenazas del exterior. Por primera vez, Lucía mencionó la posibilidad de irse, de no poner en riesgo a quienes la acogieron. Andrés, sorprendido por la tristeza en la voz de la joven, dejó caer la coraza. «Si te vas, esto quedará vacío. No es tierra ni trabajo lo que nos sostiene, es la certeza de soñar juntos», susurró, tocando apenas su mano. El silencio de la noche pareció fundirse con una promesa muda, demasiado frágil aún para ser nombrada amor. El día siguiente trajo nuevos sobresaltos. El mensajero regresó al pueblo, esta vez con una carta para el juez local y otra dirigida al alcalde. En ellas, el pretendiente exigía la devolución de Lucía, alegando derecho familiar y amenazando con acciones legales contra la hacienda si no colaboraban. La misiva, leída en presencia de varias autoridades, dividió aún más a la comunidad. El Consejo de Ancianos se reunió para discutir el caso, y en la plaza, entre discusiones y gritos, florecieron posturas enfrentadas sobre si debía protegerse a una extraña, en detrimento de la paz social. Entretanto, la vida en la finca siguió su curso con una vigilancia extrema.
Los peones salían en grupos, los niños permanecían más tiempo en casa y Rosalía reforzó los cuidados de Tomás, temerosa de una represalia. Sin embargo, la presión avivó también la solidaridad. Varias familias del pueblo comenzaron a enviar cestas con alimentos y mensajes de apoyo a la hacienda. Incluso la maestra Matilde, que había sido tan severa al principio, envió una carta de respaldo firmada por varios vecinos. Mientras tanto, el clima familiar atravesó nuevas revelaciones. Una noche, tras la cena, Fermín pidió a todos reunirse en la sala principal. Allí confesó algo que guardaba desde hacía décadas: había conocido al padre de Lucía en su juventud, cuando compartieron andanzas en Castilla. Esa revelación sacudió la mesa. Fermín relató que, pese a sus muchos errores, el padre de Lucía siempre fue hombre íntegro, y que el compromiso con el pretendiente se forjó por un golpe de mala fortuna, no por deslealtad. Así, por primera vez, Lucía se permitió pensar en su pasado sin remordimiento, aceptando que lo vivido no era solo culpa ni condena. A partir de ahí, los hilos de la trama familiar se entrelazaron con nuevos matices. Rosalía compartió historias de sus propias decisiones difíciles. Tomás, menos niño de lo que aparentaba, ofreció ayudar en tareas más peligrosas para sentirse útil. La hacienda, lejos de fragmentarse, encontró en la adversidad un motivo para cerrar filas. No tardó el juez en tomar la palabra final. Tras consultar a las autoridades y analizar la situación, estableció que Lucía era libre de elegir su destino. Si deseaba quedarse, la hacienda debía responder por su seguridad. Si prefería partir, el ayuntamiento garantizaría su escolta hasta la estación. Esa decisión, que liberaba a la joven de presiones externas, fue celebrada casi en secreto por quienes ya la consideraban suya. El día siguiente amaneció sereno, pero con el aire cargado de promesas y despedidas no pronunciadas. Lucía, al salir al patio, se encontró con Andrés aguardándola bajo el parral. Sin mediar palabra, él le entregó una ramita de romero, para la suerte y la fuerza, y los dos se miraron largamente, comprendiendo que, cualquiera fuera el camino elegido, a partir de ese instante el lazo que los unía ya no dependía del miedo, sino de la elección. ¿Has sentido que un secreto bien guardado puede, al revelarse, darte alas en vez de encadenarte? Comparte tus pensamientos y no te alejes. En la siguiente parte, el desenlace de esta encrucijada pondrá a prueba la voluntad de todos, y el amor latente deberá enfrentarse al mayor desafío. El eco del veredicto del juez aún flotaba en el aire cuando la hacienda comenzó a transformarse en un escenario de tensiones apenas contenidas. Si bien la decisión parecía liberar a Lucía de todas las ataduras legales, no logró disipar la niebla emocional que invadía a cada uno de los habitantes. La respuesta que ella diera marcaría un antes y un después, no solo para su propia vida, sino para la de todos los que, de una u otra forma, se habían involucrado en su historia. Aquel amanecer, Lucía paseó por los sembradíos bañados en rocío, buscando el sosiego necesario para tomar una decisión que nadie podía imponerle. Sin embargo, por mucho que intentara evitarlo, sentía el peso de todas las miradas, del pueblo, de la familia y, sobre todo, de Andrés, clavado en la nuca como una pregunta sin respuesta. En ese paseo solitario, las notas agudas de las alondras y el murmullo del viento en los trigales solo sirvieron para aumentar la confusión. Rosalía, prudente como siempre, limitó sus intervenciones. Solo observaba a Lucía desde lejos, sin forzar conversación, respetando ese espacio minúsculo donde solo cabían la incertidumbre y los fantasmas del pasado. Tomás, por el contrario, se mostró inquieto y ansioso, expresando su nerviosismo con bromas torpes o escapando al corral para lanzar piedras al estanque. Dentro de la casa, el ambiente era denso, apenas aliviado por los quehaceres del día. La primera en romper el silencio fue doña Matilde, la maestra. Aquella mañana llegó a la hacienda con una cesta de limones y una carta, una misiva de apoyo firmada por varias mujeres del pueblo. Su visita fue breve, pero sus palabras, certeras: elegir puede doler, pero también puede curar heridas viejas. Si decides quedarte, hazlo por ti, no por miedo ni por gratitud. El consejo resonó en Lucía durante horas, emergiendo en cada pausa y cada tarea rutinaria. Alrededor del mediodía, Andrés regresó tras una inspección a los límites de la finca. Los sucesos recientes lo habían dejado taciturno, incluso brusco en su trato. Evitaba cualquier mención directa al futuro de Lucía y se refugiaba en la organización de reparaciones, el control del ganado y la supervisión de los jornaleros.
Fermín, al notar el distanciamiento, procuró tender puentes, pero la reticencia del patrón era evidente. Una barrera invisible se había levantado entre ambos, una mezcla de orgullo herido y temor a perder lo poco que había logrado abrirse. La tensión culminó esa tarde durante la comida, cuando un comentario inofensivo de Tomás, ¿y si Lucía se marcha de verdad?, desencadenó un silencio helado. Rosalía intentó suavizar el ambiente, pero Andrés se levantó abruptamente y salió al patio sin mediar palabra. Lucía, sintiéndose más sola aún, terminó su plato en silencio y desapareció tras la puerta de su habitación, incapaz de contener el llanto. La noche trajo consigo una calma precaria. El rumor de un grillo en la ventana acompañó a Lucía mientras repasaba mentalmente todas las alternativas. Se preguntaba si tenía derecho a perturbar el equilibrio de una familia unida a costa de su propia seguridad. Dudaba, sobre todo, de su capacidad para perdonarse por el sufrimiento causado, aunque todos a su alrededor parecieran dispuestos a cargar con parte de su equipaje. El orgullo la hacía titubear, pues no quería ser vista jamás como una carga ni como una simple protegida. El destino, sin embargo, tejía sus propias redes. Al amanecer, el pueblo amaneció convulso, el río se había desbordado tras las lluvias de la semana anterior. Varias casas y campos cercanos quedaron anegados, y se organizaron cuadrillas improvisadas para rescatar enseres y ayudar a los más afectados. La hacienda, situada en un terreno alto, no sufrió daños, pero Andrés ordenó que se ofreciera apoyo inmediato a quienes lo requerían. Lucía, venciendo su miedo, se unió a los grupos de ayuda. Junto a Rosalía y otras mujeres, preparó cestas con pan, queso y mantas, y, sin dudarlo, fue una de las primeras en llegar al pueblo inundado. Allí, enfrentó el barro, el desorden y el cansancio físico como una más. Consoló a niños temblorosos, repartió ropa seca a mujeres mayores y, en un momento de coraje, se internó en una casa medio sumergida para rescatar documentos importantes de una anciana desvalida. Su entrega inesperada no pasó desapercibida. La solidaridad que generó ese desastre natural ayudó a romper varios prejuicios. Los más reticentes comenzaron a ver en la forastera algo más que una intrusa. Incluso quien la había criticado en los corros del mercado ofreció, al final de la jornada, un abrazo sincero. Las mujeres, entre risas y lágrimas, le enseñaron canciones de cuna locales, y Lucía, agotada pero con el corazón pleno, sintió que, por un instante, la pertenencia era posible. Al regresar a la hacienda, encontró a Andrés a solas en el granero, revisando herrajes bajo la luz dorada del crepúsculo. Dudó si interrumpirlo, pero él, sin apartar la vista, soltó: «No deberías arriesgarte así por gente que apenas te acepta». Ella, herida por la aparente dureza, contestó: «No lo hice por aprobación, ni por deber. Lo hice porque siento que también es mi gente. Si no pertenezco aquí, al menos quiero marcharme sabiendo que lo intenté todo». Era la primera vez que ambos se enfrentaban abiertamente, sin la máscara de la cortesía forzada. La conversación derivó en reproches no confesados, silencios punzantes y la confesión, al fin, de que el miedo a perderse era más fuerte que el orgullo. Sin embargo, ni Andrés ni Lucía lograron dar el paso final. El uno, por no querer forzar una decisión, la otra, por miedo a malinterpretar el afecto del ranchero. La separación creció en los días siguientes. Lucía evitaba a Andrés, él se sumía en largas cabalgatas. Rosalía intentó intervenir, invitando a Lucía a organizar juntas la botica de la hacienda, mientras Tomás se dedicó a escribir versos ingenuos que dejaba escondidas en el alféizar de la ventana de su amiga. Fermín, sabio y paciente, aconsejó a ambos esperar. La tierra no echa raíces en una noche, el corazón, tampoco. El pueblo, mientras tanto, comenzaba a preparar la festividad de la Virgen, otra oportunidad para sanar heridas y prometer nuevos comienzos. En los preparativos, Lucía se refugió en los oficios manuales, ayudando a bordar mantos y a montar los altares. Una noche, mientras colgaba guirnaldas en la capilla con las demás jóvenes, recibió una carta inesperada. Era de su madre, enviada con la ayuda de la maestra Matilde. Sus palabras la conmovieron: «El coraje consiste en elegir tu sitio, aunque duela. La felicidad no se hereda, se construye». Impactada por el mensaje, Lucía entendió que la duda solo podría disiparse si se atrevía a hablar con honestidad y dejar atrás los temores. Tomó su mejor vestido y, con el sol naciente, se plantó frente a Andrés al borde de los viñedos.
La conversación fue todo menos sencilla. Hubo palabras ásperas, lágrimas y promesas inseguras, pero también el reconocimiento de sentimientos que ninguno estaba listo para definir ni mucho menos negar. Andrés, finalmente, confesó, me importas más de lo que debería. Pero no quiero que te quedes por compasión. Lucía le respondió, no deseo ser salvada, ni convertirme en una carga. Pero sí quiero quedarme si tú también lo deseas. Ambos sabían que el orgullo y el miedo podrían aún separarlos, pero por primera vez en semanas, la esperanza apareció, tenue pero real. La decisión estaba cerca. El compromiso con la hacienda, con el pueblo y con ese amor incierto, solo podía tomar forma a través de una elección valiente. ¿Alguna vez sentiste que el orgullo te alejaba de quien más necesitabas? ¿Has dudado entre marcharte o quedarte cuando todo parecía en contra? Comparte tu experiencia y acompaña esta historia. Lo mejor, o lo más difícil, siempre llega cuando uno se atreve a hablar desde el corazón. No te pierdas la próxima parte, donde una nueva prueba pondrá a todos ante la verdad definitiva. El amanecer de ese jueves fue distinto. La bruma se enroscaba entre los surcos y los álamos callaban, presagiando un cambio drástico. La hacienda, sacudida por la incertidumbre reciente, se sumió en una actividad frenética. Había señales inequívocas de que la naturaleza misma se confabulaba. El cauce del arroyo, que días antes había desbordado, ahora apenas era un hilo de agua, mientras los campos mostraban un verdor opaco, la promesa de una cosecha incierta. Lucía se despertó sintiendo que esa jornada traería algo definitivo. Tras la conversación con Andrés junto a los viñedos, el hielo entre ambos se había resquebrajado, pero la distancia no se había disipado por completo. Aún sobrevolaban las palabras no dichas, los temores soterrados y la presión del entorno. Si bien cada día era más claro el lazo que los unía, también resultaba evidente que ese sentimiento sería puesto a prueba antes de adoptar forma tangible. Aquella mañana, un grupo de jornaleros regresó de los naranjales advirtiendo que hombres desconocidos merodeaban por los campos más apartados. Fermín, siempre alerta, reforzó la vigilancia con ayuda de Tomás y otros jóvenes. Andrés asumió su habitual papel de líder, coordinando patrullas y previniendo cualquier descuido. Sin embargo, a medida que el sol ascendía, un rumor fue ganando fuerza. El antiguo prometido de Lucía, frustrado por la falta de obediencia, había contratado matones para presionar a la familia desde las sombras. Las horas que siguieron estuvieron marcadas por la febril tensión de quien espera un golpe inminente. Lucía, lejos de replegarse, tomó una decisión inesperada. Consciente de la amenaza que pendía sobre la hacienda y sobre quienes le ofrecieron refugio, propuso a Rosalía organizar al personal femenino para prevenir cualquier sorpresa. Bajo el pretexto de preparar conservas y ordenar despensas, todas las mujeres se reunieron en el granero, urdiendo estrategias y distribuyendo tareas de vigilancia entre las más jóvenes. Incluso algunas vecinas del pueblo, solidarias tras la última inundación, acudieron en secreto para reforzar el trabajo colectivo. Por la tarde, un incidente confirmó los temores. Un cobertizo apareció incendiado en el extremo norte de la finca. El humo fue divisado a tiempo, lo que permitió frenar la propagación de las llamas. Lucía, sin pensarlo, se lanzó junto a Andrés y Fermín a salvar lo que pudo. Cubos de agua, mantas mojadas y palas en mano, participaron todos en la lucha. El esfuerzo compartido creó un clima de unidad no visto en semanas. Tomás, tiznado y sudoroso, no dejó de observar cómo Lucía daba ánimos a los jornaleros y socorría a una criada que, presa del pánico, estuvo a punto de desvanecerse. Cuando las últimas brasas se extinguieron y el peligro inmediato quedó atrás, la comunidad se reunió bajo la sombra de una encina. Allí, la joven madrileña alzó la voz. No habló de sí misma ni de su pasado, sino de la necesidad de corresponder a la tierra que le daba cobijo y a la gente que ahora sentía como familia. Pidió el apoyo de todos para proteger la cosecha, cuidar a los niños y ayudar a los ancianos en caso de nuevos ataques. La sinceridad y la entereza de su discurso sorprendieron incluso a los más reticentes. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. El rostro de Rosalía, normalmente serio, se suavizó durante un instante fugaz. Desde ese día, Lucía fue reconocida como alguien indispensable para la vida diaria de la hacienda, no solo como huésped. Se le confiaron las llaves de la despensa y la organización de las cuadrillas de mujeres. Además, propuso añadir turnos conjuntos entre vecinos y trabajadores.
Incluso los más orgullosos, que en su momento la vieron como intrusa, se rindieron ante el temple demostrado. La noche de ese día llegó con una calma tensa. Un par de disparos aislados, en la lejanía, estremecieron a todos antes de que la Guardia Civil, alertada por Andrés, patrullara con linternas y caballos los lindes. El peligro no se presentó frontalmente, pero el temor persistía. Lucía, en su cuarto, repasó mentalmente cada detalle, recordando el incendio, el barro bajo las uñas, el sudor mezclado con lágrimas y, sobre todo, la sensación de ser finalmente útil y necesaria. A la mañana siguiente, el pueblo acudió en masa a la hacienda. Llevaban ofrendas, bizcochos, leche, huevos frescos, en señal de solidaridad. Matrimonios antes distantes ofrecieron cooperación y algunos hasta se ofrecieron a pernoctar si la amenaza arreciaba. Doña Matilde organizó con las maestras una guardería improvisada en la sacristía, liberando brazos para los trabajos más duros. Así, la vida rural se tejió sobre la adversidad. La antigua rivalidad entre campo y villa fue quedando atrás, sustituida por una red de pequeñas complicidades. Por las noches, tras las faenas, surgieron veladas en la cocina, canciones populares. Relatos de antepasados y juegos de cartas ayudaron a disipar el miedo. En este clima nuevo, Lucía y Andrés retomaron un diálogo sincero. Él compartió historias de su infancia, la soledad tras la muerte de sus padres, el peso de las deudas heredadas, el carácter hosco como armadura, mientras ella narraba anécdotas de su vida madrileña, confesando sin pudor los errores y las dudas que la habían forjado. Pese al acercamiento y la armonía creciente, la amenaza persistía. Una tarde, uno de los niños halló, entre las zarzas, una carta anónima dirigida a Lucía. El sobre, húmedo y manchado de barro, advertía: «No seguirás aquí mucho más». Al leerlo, la joven vaciló. Dudaba si mostrar la nota o guardarla en secreto. Finalmente, optó por la transparencia y la entregó a Andrés. El ranchero, lejos de alterarse, convocó esa misma noche una asamblea. Explicó la situación ante todos los presentes, dando voz a Fermín y, de modo inusual, también a Lucía. Fue ella quien, con palabras serenas, aseguró: «Si he de marcharme para que reine la tranquilidad, lo haré de inmediato. No quiero ser causa de peligro para quienes me han dado más de lo que merezco». La respuesta fue unánime. Uno a uno, trabajadores, vecinos e incluso figuras distantes como el cura y el alcalde, declararon que la hacienda solo resistiría si todos permanecían unidos. Algunos, movidos por la determinación de Lucía, juraron lealtad no solo al patrón, sino también a la forastera. El miedo se transformó, durante unos minutos, en una fuerza colectiva capaz de desafiar cualquier amenaza. Incluso Tomás, con lágrimas en los ojos, suplicó: «No te vayas. Ya eres de los nuestros». Al concluir la reunión, Lucía se quedó sola en el portal. Andrés, acercándose en silencio, le tomó la mano. No dijo mucho, pero su gesto selló, sin palabras, una alianza definitiva. Ella, por primera vez, sintió que no solo era protegida, sino también protectora de algo más grande: la memoria, la identidad y el porvenir de todos. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió una carta a su madre. No era una despedida, sino una declaración de pertenencia. Había encontrado un sentido nuevo en la adversidad y ya no pensaba vivir huyendo. El destino, esa fuerza inasible, había hecho lo suyo. Ahora le tocaba a ella y a quienes la rodeaban decidir juntos el rumbo. ¿Alguna vez te diste cuenta de que el verdadero valor surge cuando proteges a los demás sin esperar nada? ¿Has sentido el poder de la comunidad cuando todos se trenzan como un solo corazón? Comparte tu experiencia y no te pierdas el próximo capítulo, donde las alianzas serán puestas a prueba una vez más y la esperanza, finalmente, comenzará a florecer. Aquel nuevo ciclo de jornadas tensas, donde el sudor y la incertidumbre se entremezclaban con las pequeñas victorias cotidianas, marcó un cambio silencioso en la hacienda. La amenaza seguía respirando en la frontera de los campos, pero el clima era distinto. Una mezcla de vigilia, esperanza y una ternura tímida que se filtraba en los rincones menos iluminados. Los días adquirieron otro pulso, con Lucía y Andrés colaborando codo a codo, entendiendo poco a poco que su vínculo había dejado de ser una simple alianza por necesidad. El pueblo, aún alerta tras la serie de incidentes, mostró una resiliencia contagiosa. Las mujeres continuaban organizando turnos en la cocina y la despensa.
los hombres reforzaban cercados, limpiaban canales y compartían noticieros discretos sobre la presencia de forasteros sospechosos. Sin embargo, entre la rutina de ayudar y vigilar, comenzaron a aflorar gestos espontáneos de alegría, niños jugando junto a las acequias, risas entre los surcos al atardecer, canciones que emergían en la trilla y cenas en las que la comida, aunque sencilla, sabía mejor que nunca. Lucía, en medio de todo, florecía. Su rostro, antes afligido, resplandecía cuando enseñaba a las niñas del caserío a leer cartas y copiar palabras en servilletas viejas. Por las tardes, recorría la senda de los naranjos con Tomás, recogiendo frutos y escuchando los relatos fantásticos del pequeño. Ya nadie la veía como una extraña, era la hija adoptiva de todos, la visitante que traía historias nuevas a la mesa, la hermana mayor que animaba a los más jóvenes y el bastón discreto de las abuelas. Andrés, por su parte, descubría sensaciones olvidadas. Solía detenerse al reparar la noria para observar a Lucía mientras tejía con las muchachas o compartía recetas con Rosalía. El escudo de renuencia que lo había protegido tantos años se resquebrajaba poco a poco. Una tarde, cuando la joven cayó al intentar levantar un saco y todos rieron, él fue el primero en acercarse, abalanzándose sobre ella con una mezcla de preocupación y complicidad. Aquella noche, después de la cena, se produjo un inesperado apagón en toda la hacienda. Un relámpago había fundido la lámpara principal del salón. Sin luz artificial, los habitantes se reunieron alrededor del hogar, donde Fermín improvisó un relato de viejas leyendas. Los demás se acomodaron en círculo. A la luz temblorosa, Andrés se sentó muy cerca de Lucía, tanto que por primera vez sus rodillas se rozaron sin que ninguno hiciera ademán de separarse. La oscuridad y el relato permitieron que ambos intercambiaran miradas cómplices y risas contenidas. El contacto, aunque minúsculo, bastó para encender una corriente eléctrica, un hilo invisible que ambos reconocieron y ninguno quiso romper. Al terminar la velada, Lucía permaneció en el umbral de la entrada, contemplando la noche estrellada. Andrés la siguió, y durante un largo rato compartieron el silencio, el rumor lejano de los grillos y el viento fresco del campo. A veces olvido el motivo por el que viniste aquí, admitió él, en voz baja. Siento que siempre debiste pertenecer a este lugar. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de vergüenza y plenitud. Supongo que a veces la vida nos arrastra a donde realmente debemos estar, respondió. El instante se llenó de promesas nunca pronunciadas. No se dijeron más palabras, pero sus dedos se enlazaron durante un segundo, sellando un pacto tácito, un compromiso futuro. Los siguientes días trajeron nuevos desafíos, aunque de otro tipo. Rosalía, siempre atenta, notó el cambio y, en vez de oponerse, decidió fomentar de manera sutil la cercanía entre ambos. La incluyó a Lucía en los preparativos de la fiesta de la Virgen, confiándole recetas secretas y anécdotas familiares que solo se transmitían de mujer a mujer. Incluso el serio Fermín, entre resoplidos fingidos, alentó a Andrés a dejar de lado el orgullo y apostar, por fin, por la felicidad que tantas veces esquivó. Sin embargo, no todo era alegría doméstica. Por la tarde, llegó noticia de que el prometido de Lucía había enviado un último emisario con propuestas formales, incluso con un abogado dispuesto a negociar una paz a cambio de dinero y silencio. La llegada de ese visitante, vestido con ropas caras y modales arrogantes, fue recibida con una mezcla de hostilidad y desdén. Andrés, firme, lo enfrentó con la dignidad de quien protege lo que ama. Lucía, por primera vez, habló por sí misma, le dejó claro al emisario que sus decisiones eran irrevocables, que la libertad no se negocia y que, aunque Madrid reclamara justicia, nadie podría obligarla a volver a una vida sin amor. El abogado se marchó, no sin lanzar amenazas veladas que solo sirvieron para fortalecer la determinación de la pareja. Esa noche, la hacienda celebró en pequeño la victoria moral. Hubo dulces en la cocina, canciones en el patio y juegos improvisados para los niños. Cuando todos dormían, Lucía y Andrés se encontraron de nuevo bajo la parra del patio. Ella, nerviosa pero resuelta, le confesó el temor a un futuro incierto, la fragilidad de la dicha recién encontrada y el agradecimiento profundo por el coraje de todos. Andrés, superando su parquedad habitual, le tomó las manos y le ofreció una confesión sincera. No sé prometerte una vida sin dificultades. Pero puedo prometerte que aquí, siempre encontrarás un lugar y un corazón que te esperan. Ella respondió con una risa temblorosa y un abrazo largo,
celebrando ese amor improbable que había sobrevivido a la adversidad, la distancia y el juicio ajeno. Los días siguientes estuvieron teñidos de un optimismo nuevo. La comunidad, que al principio miró a Lucía con recelo, pasó a considerarla ejemplo de valentía y generosidad. Los niños la buscaban para aprender nuevas canciones, las mujeres del pueblo acudían a pedir consejo o a compartir confidencias. Los hombres, incluso los más duros, admitían en voz baja la fuerza y la nobleza de su entrega. Y, entre los dos protagonistas, creció una ternura callada, expresada en gestos sencillos, una mirada en la mesa, un ramo de flores silvestres dejado en el umbral, una caricia al pasar junto al corral. Nadie discutía ya el lugar de Lucía en la hacienda, ella pertenecía allí, y el amor, finalmente, había echado raíces. Esa etapa de calma, sin embargo, era solo preludio de la última gran prueba. Porque ni el pasado ni el destino habían dicho la última palabra. Y aunque ahora el lazo entre Lucía y Andrés parecía indestructible, pronto el peligro regresaría para comprobar si ese amor era lo bastante fuerte como para sobrevivir a todo. ¿Has sentido alguna vez cómo un pequeño gesto sincero puede cambiar el rumbo de tu vida? ¿O cómo la unión de una comunidad puede transformar la tristeza en alegría verdadera? Comparte tu testimonio y no faltes al próximo episodio. El gran obstáculo está por llegar, y solo la verdad y la entrega total permitirán forjar un final digno de esta historia. El olor a tierra mojada que seguía a las lluvias recientes impregnaba el ambiente de la hacienda, pero aquella serenidad era solo aparente. En los pasillos, las sonrisas de los últimos días se tornaron cautelosas. Rosalía advertía el cambio en los gestos de Andrés, su mirada, antes cálida y atenta, volvía a perderse en la distancia, como si presintiera el desenlace de una amenaza inminente. Lucía, por su parte, sentía el pulso acelerado cada vez que el cartero se acercaba. Sabía que el destino rara vez concede un respiro sin exigir un sacrificio. El abogado madrileño se presentó de nuevo, esta vez con papeles oficiales y un notario local. No acudía solo en nombre del antiguo prometido, sino del padre de Lucía, quien, bajo la presión social y financiera, había firmado un acuerdo reclamando el regreso de su hija a la capital. El documento citaba artículos de la ley, mencionaba la honra familiar y las posibles consecuencias de no cumplir el pacto. Lucía sostuvo las hojas en las manos como si quemaran. Todos enmudecieron al oír el dictamen. Si no regresaba, la familia perdería las pocas propiedades que mantenía y hasta el apellido quedaría expuesto a la humillación pública. La noticia cayó como un rayo en la comunidad. Las mujeres se reunieron en corrillos para conversar a media voz, mientras los hombres, inquietos, evitaban los lugares concurridos. El alcalde convocó una reunión extraordinaria, y hasta la iglesia, tradicional resguardo de paz, se llenó de murmullos y plegarias por la joven que ya era una más entre ellos. Andrés, en un arrebato de frustración, recorrió durante horas los linderos. No encontraba una solución que no implicara dolor. Si insistía en retener a Lucía, arrastraría una catástrofe sobre su gente y la familia de ella. Si la dejaba partir, perdería aquello por lo que había aprendido a vivir de nuevo. Fermín, que nunca había visto así al patrón, se le acercó al cobertizo al anochecer. Con voz cansada y paternal, le impulsó a no rendirse al miedo. El coraje es saber cuál de los dos males eres capaz de soportar sin perder tu alma. Y a veces, hijo, el mayor sacrificio es dejar ir. Mientras tanto, Lucía luchaba consigo misma en la soledad de su alcoba. Cada vez que se asomaba a la ventana, sentía la llamada irreprimible del nuevo hogar que había forjado con tesón y cariño. Pero la culpa y el sentido del deber no le daban tregua. Tomás, intentando animarla, le leyó uno de los versos que había escrito en secreto. Quien siembra amor en campo ajeno, pronto encuentra ramas donde anidar. La ternura la desbordó y lloró, por primera vez, sin vergüenza ante el pequeño. La despedida empezaba a tomar forma en los hechos más sencillos, las comidas sabían distintas, las tareas se hacían más despacio, los abrazos duraban un segundo más. Hasta la naturaleza parecía intuir lo que se avecinaba, las cigüeñas partían antes de tiempo, la luna tardaba en alzarse y las tardes se teñían de un dorado nostálgico. El día decisivo llegó con sobresaltos. El notario volvió, acompañado de 2 guardias civiles, dispuesto a cumplir la orden judicial en cuanto Lucía aceptara o se negara de modo explícito. Toda la comunidad se concentró en el patio central. El párroco,
hombre de pocas palabras pero mucha compasión, conminó a los presentes a respetar la voluntad de Lucía y oró por la sabiduría del momento. Ella, ante todos, sostuvo la mirada de Andrés y aseguró que solo aceptaría decidir en absoluta libertad. Se retiró a la ermita de la hacienda, donde tantas veces había buscado refugio. Rosalía la acompañó en silencio, ofreciéndole una medalla antigua: pide lo que tu corazón necesite. Nadie vive bien persiguiendo sombras ajenas. En ese frío santuario, Lucía repasó su vida, el miedo de la niñez, la asfixia de los salones de Madrid, la fuga nocturna que la trajo hasta allá. Recordó también las manos ásperas de Andrés, los juegos con Tomás, la complicidad con las mujeres en el lavadero, la valentía nueva al enfrentar peligros e incendios. Sabía que quedarse por cobardía era traicionarse, marcharse solo por deber, condenarse a una tristeza irremediable. La campana de la iglesia resonó 3 veces. Lucía salió de la ermita y cruzó el patio. Miró a su alrededor, encontró los rostros de la gente que había aprendido a querer, a Rosalía, firme como un roble, a Fermín, conteniendo el aliento, a los niños que ya no jugaban por miedo a perderla. Finalmente, se detuvo frente a los responsables de exigirle una decisión. Con la voz firme y emocionada, pronunció: he vivido bajo leyes ajenas toda mi vida. Hoy decido quedarme, no porque tenga miedo ni por egoísmo, sino porque aquí hallé un hogar, una familia, un sentido real. Si hay que pagar un precio, lo afrontaré, pero no puedo volver a una jaula sabiendo que aquí soy libre, útil y amada. La reacción fue un coro de suspiros, aplausos tímidos y lágrimas abiertas. El notario, incrédulo, pidió confirmación. Lucía ratificó la decisión. Los guardias, conmovidos por el temple de la joven, prometieron transmitir la noticia con respeto. El abogado se retiró, murmurando que nada sería fácil a partir de entonces. El pueblo siguió la jornada con un banquete improvisado. No era un festejo jubiloso, sino una ceremonia de dignidad y afecto. Los ancianos bendijeron a Lucía, las madres le entregaron pañuelos bordados y los niños recitaron poemas. Andrés, aún temblando, se le acercó al final del día. Bajo la higuera centenaria, la abrazó fuerte, como solo se hace cuando se sabe que el amor ha sido probado por el fuego y ha salido intacto. Sin embargo, sabían que quedaba un largo camino. Aunque el peligro de Madrid se desvanecía, la hacienda tendría que afrontar la posible pérdida del apellido de Lucía, las dificultades económicas de su familia y la vigilancia de quienes no aceptaban lo nuevo. Pero ahora no estarían solos. La comunidad, fortalecida por la lealtad y el sacrificio, entendió que algunas batallas solo se ganan si se luchan juntos. ¿Alguna vez elegiste tu camino desafiando lo que todos esperaban de ti? ¿Has sentido la paz y el vértigo de tomar una decisión irrepetible? Cuéntanos tu historia y no te pierdas el desenlace. El futuro se forja en los días que parecen imposibles, y solo el amor, cuando es verdadero, sobrevive más allá de los miedos y las renuncias. La mañana después de la elección de Lucía amaneció inusualmente clara. Una luz nueva parecía recubrir los campos, bañando los sembradíos y la casa grande con reflejos que hacían brillar el adobe y las tejas de rojo intenso. Una brisa suave trajo consigo el aroma a pan fresco y a tierra fértil, presagio de nuevos comienzos. Parecía como si, tras las tormentas y las amenazas, la naturaleza misma celebrara la decisión valiente de la joven. En la hacienda nadie habló en voz alta sobre lo ocurrido la víspera, pero en cada gesto podía adivinarse un respeto solemne. Rosalía, con los ojos hinchados de no dormir, preparó el desayuno más abundante de las últimas semanas, y las criadas depositaron flores silvestres junto al plato de Lucía. Tomás apareció temprano, con los cabellos todavía húmedos y una sonrisa ingenua, llevando una carta escrita con caligrafía despareja: «Gracias por quedarte», decía. Fermín, que en otras circunstancias habría refunfuñado por tanta emoción, se permitió incluso un guiño cómplice. Mientras el día avanzaba, Lucía se dedicó a tareas sencillas, reparó los manteles, ayudó a las mujeres a colgar ropa y, por momentos, se permitió contemplar la vida de la hacienda como si fuera la primera vez. Sentía una paz desconocida, mezcla de agotamiento y alivio. Por fin, su vida no dependía de promesas ajenas ni de miedos heredados, sino de decisiones propias. La calma, sin embargo, fue breve. Entrada la tarde, un mensajero trajo la noticia de que el padre de Lucía, enfrentando la ruina definitiva, reclamaba una última reunión en la iglesia del pueblo, ante el cura y el alcalde.
No era una amenaza, según el recado, sino un ruego. Deseaba ver a su hija por última vez antes de verse obligado a partir hacia el extranjero. Lucía, pese al dolor, aceptó la propuesta. Aquella cita cerraría para siempre el círculo de su pasado. Vestida con un sencillo traje azul, entró al templo acompañada por Andrés y buena parte de la comunidad. El padre, envejecido y demacrado, la esperaba junto al altar. El encuentro fue tenso y breve. El hombre confesó, con lágrimas sinceras, que la presión social y el miedo lo habían arrastrado a renunciar al bienestar de Lucía en favor de deudas y apariencias vacías. Atrás quedaban resentimientos y reproches. En ese instante, ambos entendieron que la verdadera familia se construye a diario, no en los salones ni en los apellidos, sino en la lealtad y el afecto que uno decide ofrecer. El cura bendijo a padre e hija, y en presencia del alcalde, declararon cerrado cualquier litigio. Lucía prometió ayudar en lo posible desde su nuevo hogar. Con ese gesto, sanó heridas antiguas y por primera vez se sintió plenamente adulta, dueña de su propio destino. El regreso a la hacienda fue silencioso. Andrés montó a caballo junto a Lucía, sin soltar su mano. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas de cuento, solo miradas largas y serenas, la promesa discreta de que caminarían juntos, enfrentando lo que viniera. Esa noche, hubo música y un pequeño banquete improvisado. Rosalía organizó danzas en el patio y los niños inventaron una obra donde Lucía interpretaba, entre risas, a la heroína del pueblo. Con el paso de las semanas, las cosas fueron volviendo a la normalidad. Los campos recobraron su verdor, las lluvias trajeron cosechas generosas y la hacienda, lejos de ser señalada, se convirtió en ejemplo de integración y coraje. Los habitantes de la comarca veían ahora en Lucía a una de las suyas. Su historia inspiraba a otras mujeres a cuestionar costumbres obsoletas y a jóvenes a defender sus sueños. El vínculo con Andrés se fue consolidando de manera sencilla y profunda. Compartían el trabajo en el campo, los desayunos a la luz dorada y las noches de tertulia frente al hogar, rodeados de amigos y familia. A pesar de las dificultades económicas, la solidaridad de los vecinos y el ingenio de los habitantes de la finca lograron transformar la escasez en abundancia colectiva. Poco a poco, la hacienda fue recuperando la prosperidad, y los rumores del pasado se disiparon como niebla de verano. Un año después, en la misma iglesia que fue testigo de tantos temores y desvelos, se celebró la boda de Lucía y Andrés. No hubo lujos, pero sí un desbordamiento de cariño y emoción. Los invitados llenaron la plaza, las campanas repicaron con fuerza y el pueblo entero se volcó en la celebración. Rosalía lloró de felicidad, Tomás leyó en público su poema y hasta Fermín, conmovido, regaló al nuevo matrimonio un olivo centenario para plantar juntos. Durante el banquete, entre risas y coplas, Lucía miró a su alrededor y comprendió que por fin tenía aquello con lo que muchos solo sueñan: un hogar elegido, una familia formada con hechos y no con sangre, un destino construido a pulso. El tiempo siguió su curso. Llegaron cosechas mejores, inviernos recios, primaveras llenas de niños y fiestas populares. La casa grande fue testigo del crecimiento de nuevos vínculos. Lucía y Andrés criaron a 2 hijos, que correteaban entre los olivos y se peleaban por las tajadas de pan recién hecho. Tomás creció y se hizo cargo de la pequeña escuela local, mientras Rosalía se convirtió en la abuela adoptiva de medio pueblo. Fermín, ya jubilado, enseñaba a los muchachos a cuidar la tierra y a respetar la memoria de quienes la fundaron. Las antiguas heridas se cerraron del todo cuando el padre de Lucía, desde su nuevo país, envió noticias de superación y paz. En las cartas, agradecía al yerno y a la hija por no dejar que el rencor dictara el futuro. La hacienda, transformada, respiraba alegría, trabajo, canciones y la certeza de que juntos podían con cualquier adversidad. En el aniversario de su llegada, Lucía organizó una fiesta especial bajo la luna llena. Los vecinos acudieron con tortillas, quesos y vino, tocaron guitarras, bailaron hasta bien entrada la madrugada. Al final de la velada, la protagonista subió a una silla y, entre aplausos, alzó la voz: «Hoy celebro que la vida me permitió elegir, errar, perderme y reencontrarme en esta tierra. Aquí aprendí que el verdadero amor no es nunca huida ni rescate, sino alianza y coraje. Aquí, entre vosotros, florecí de nuevo». Y así, con alegría y esperanza, termina la historia de aquella joven que, huyendo del peligro, encontró un hogar y un amor en el rincón más inesperado.
La hacienda se volvió símbolo de segundas oportunidades, de corazones valientes y de la certeza de que, a veces, el mayor destino es aquel que uno es capaz de construir día tras día. ¿Y tú, alguna vez encontraste tu lugar allí donde menos lo buscabas? Déjanos saber desde dónde sigues esta historia y suscríbete para recibir más relatos de amor, coraje y haciendas que transforman la vida. Fin.